esto en silencio. Ahora sí, ahora sí. Bueno, aprovechando que Alicia hablaba del silencio, pues importante que nuestros micrófonos estén apagados y que estén encendidos el de Félix Castillo y Alicia Moreno, que son los invitados de hoy. Bueno, pues estamos en un aperitivo más desde la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar y, como he dicho, pues tenemos en esta ocasión a Félix Castillo y a Alicia Moreno. Si ellos no lo saben, yo se lo explico ahora mismo. Lo primero que me gusta preguntar es su trayectoria profesional y luego lo que yo llamo su historia de amor, que en este caso sería efectivamente su historia de amistad, ¿no? El cómo se conocieron y qué ingredientes hay en ese momento en que se conocieron y qué hizo mantener esta amistad hasta el día de hoy. Entonces, bueno, Félix, empezamos contigo. Cuéntanos cómo estás y cuéntanos tu trayectoria. Pues bueno, siempre decimos, la trayectoria profesional importantísima. Y si nos cuentas retazos de la parte personal, también nos encanta conocerte en esa área. Pues claro, será un placer. Bueno, antes déjame darte las gracias por un espacio como este y por muchas de las cosas que haces en nuestra querida federación. Me parece que es un lujo alguien que tiene tu iniciativa y tu capacidad de organización y de creación. O sea que gracias, enhorabuena. Gracias. Y, en fin, un placer. Mi trayectoria profesional. Bueno, yo la resumiría diciendo que mi trayectoria profesional es la de un profesional fronterizo, porque casi toda mi carrera ha estado en la frontera entre la psicoterapia y la psicología organizacional, industrial, que se decía antes, o he estado entre la psicoterapia y el coaching, o entre la salud mental y la psicoterapia más liviana. Oye, ¿dónde están lo de las uñas? Voy a ir quitando micrófonos. ¿Qué es lo de las uñas? Ah, bueno. Que se cuela. Por un momento estaba a punto de mirarme las uñas pensando que algo no está bien. Bueno, en definitiva, que mi trayectoria es la trayectoria de alguien que ha estado a menudo en la frontera. Al inicio de mi carrera eso fue a menudo un tormento porque tenía que ser muy poco comunicativo, un tanto clandestino. Un psicólogo industrial no era bien visto en el ámbito clínico y viceversa, ¿no? Poco a poco eso se ha convertido en una ventaja y ahora reconozco que buena parte de lo que hago, de lo que yo llamo prácticas sistémicas apreciativas, vienen de esa fusión de campos, de ámbitos de intervención, de teorías, y estoy muy decidido y muy contento de continuar con ese mestizaje, ¿no? Con esa vida fronteriza. De hecho, ahora mis fuentes de formación y de interés van más allá del modelo sistémico y pasan por la antropología, por las neurociencias y por otras disciplinas que me parecen relevantes, por ejemplo, la nutrición o la economía, que creo que en el modelo sistémico es muy importante el contexto, pero a medida que el modelo sistémico ha ido madurando, ha ido dejando de ocuparse en buena medida, en mi opinión, del contexto. Cuando digo contexto me refiero a la biografía de las personas, a su contexto de vida actual, a sus aprendizajes básicos de vida, a los mandatos recibidos de la familia. Todo eso es contexto. Todo eso viene ya de Bateson, pero también tiene que ver con Minuchin y su interés por la economía y las consecuencias de la economía en la vida de las familias de los suburbios, no de los suburbios americanos, sino de los suburbios bonaerenses, que son dos tipos diferentes de suburbios. En cualquier caso, mi trayectoria profesional es la trayectoria de un mestizo, de alguien que ha vivido mucho en la frontera y que quiere seguir viviendo en la frontera, ¿no? Una cosa personal que me gustaría explicaros, que para mí es también un mito fundacional, es que
encontré el modelo sistémico en una feria de libros antiguos que cada año hay en Barcelona y que ese año era en el Paseo de Gracia. Creo que todavía sigue siendo ahí, aunque ha habido años que no. Y yo había sido expulsado de un seminario de psicoanálisis que parecía que iba a ser mi primera opción. Pero el autor, docente, patriarca del seminario, digo patriarca expresamente, pensó que mis preguntas y mi actitud eran poco sumisas y obedientes y me expulsó directamente. Y me hizo un enorme favor. Si supiera quién es ahora, seguramente le escribiría para agradecérselo. Porque alicaído y sin saber qué iba a ser de mi vida profesional, me fui a esta feria del libro antiguo y de una manera que bueno, es esa casualidad causal, me encontré un libro que se llama Una teoría de la comunicación humana. Y lo empecé a leer ya ahí y no paré de leer hasta que lo acabé ese mismo día. Y cuando acabé, me dije, yo quiero hacer esto. De manera que le debo mi trayectoria profesional, de la que ahora estoy satisfecho, a un psicoanalista patriarcal y muy poco flexible con su teoría, a una librería de viejo y a la capacidad de los autores de Una teoría de la comunicación humana de despertar pasión por el modelo sistémico en ese momento, que era finales de los 70, principios de los 80, diría. Madre mía. ¡Qué historia! Muchas gracias, Félix. Alicia, ¿qué nos cuentas tú? Bueno, pues yo cuando estudié psicología, la verdad es que no puedo decir que tuviese clarísimo que lo mío era la terapia familiar sistémica, ¿no? Cuando uno está un poco buscando qué es lo que quiere hacer después. Sí que tenía claro, cuando acabé la carrera aquí en Madrid, que quería irme fuera. Entonces, bueno, eso siempre ha sido algo que me ha gustado, viajar, ¿no? Conocer a gente de otros países. Entonces tampoco había muchos másters en España. Bueno, el caso es que me fui a Estados Unidos y estuve allí haciendo un máster. Al final estuve allí 4 años. Estuve haciendo un máster de terapia familia, formación en otro centro privado, que bueno, fue un poco por casualidad porque llegué a estudiar un máster como en counseling más general. Vi que era un rollo y la verdad que yo ya la mayoría de las cosas me las sabía, porque aquí en España tenemos una formación muy amplia en la carrera, y después de ponerme pesadísima para que, o sea, conseguí que me dejasen pasar como a un máster de segundo nivel. Se supone que era para gente que tenía mucha más experiencia que yo, obviamente, pero bueno, allí me admitieron ya como por no irme. Y entonces estuve, y realmente a partir de ahí, cuando empecé a conocer más el enfoque sistémico y la terapia familiar, bueno, yo diría que es como un modelo con el que yo siempre digo que he tenido una relación muy estrecha, porque me parece que encaja con mi forma de ser y con mi forma de entender el mundo y de entender las relaciones. Y digamos como que desde ahí he estado siempre ligada a lo sistémico, aunque bueno, formándome en distintas otras cosas, psicoanálisis, psicodrama, etcétera. Luego también en los últimos años estudié coaching y sobre todo terapia narrativa, que es otra de las cosas que me gusta mucho. Entonces, yo he estado siempre como compaginando, haciendo docencia y trabajo clínico. A mí me parece que eso, una cosa enriquece la otra, no me aburro de ninguna de las dos. A veces es un poco complicado estar ahí manejando varias cosas, pero me gustan ambas, ¿no? A mí, la verdad, siempre me ha gustado mucho estudiar y aprender y también compartir. Y por eso creo que, bueno, lo de seguir en la docencia es como una manera de ser permanentemente, no sé si joven, pero desde luego estar con la mente de principiante, ¿no? Con esta idea de que cada curso ofrece nuevas posibilidades de aprender cosas. Y después de muchos años en los que estuve trabajando en la Universidad Comillas, estuve allí dirigiendo el máster en terapia familiar, pues hace varios años que ya no estoy allí, trabajo por mi cuenta y monté un centro de formación
que también era uno de los deseos que yo tenía, como hacer contextos de formación y de encuentro y de aprendizaje, bueno, y en este caso, pues montar algo, digamos, como a mí me gustaba, ¿no? Y después de la trayectoria de todos estos años. Entonces, también hace unos años edité 2 libros, el Manual de Terapia Sistémica y la Práctica de la Terapia Sistémica, de los que estoy muy contenta de haberlo editado, junto con muchas personas que colaboraron al escribir capítulos. Y creo que algún día, cuando se me olvide un poco más todo el trabajo que eso lleva, igual me animo a publicar otra cosa sobre, en este caso, sobre género, sobre feminismo y terapia familiar, quizás sobre las cosas de las que vamos a estar hablando hoy. Supongo que yo no tengo hijos, pero es como cuando uno tiene hijos que lo pasa fatal y dice, qué horror el parto, pero luego tus hijos son tan ricos que quieres tener otro. No es lo mismo que los libros, pero bueno, en algún momento a lo mejor me animo. Y ahora en lo que ando en estos años es bueno, pues en seguir aprendiendo cosas de sistémica y de narrativa, que luego lo hablaremos Félix y yo, ¿no? Todo lo que aporta pues, el enfoque narrativo, el construccionismo social, ¿no? al enfoque sistémico. Y también a la hora de montar mi centro de formación, pues estoy en labores de marketing, redes sociales, decoradora, economista, en fin, todas estas cosas que una tiene que hacer cuando trabaja por su cuenta, ¿no? Muy feliz de hacerlo, pero bueno, teniendo que tocar muchos palos. Y bueno, contenta de que también ¿no? Cuento con un grupo de personas que colaboran conmigo, que algunas están aquí hoy, como Carmen, por lo que veo, que bueno, que creo que, y Félix también, forma parte del equipo docente de Focus, en el que yo creo que a todos nos ilusiona seguir aprendiendo y compartiendo, ¿no? En el fondo yo tengo esta idea de ser eternamente estudiante y para mí el dar clases es una manera de tener que seguir aprendiendo, ¿no? Así que bueno, en eso ando últimamente. Y siempre me ha interesado mucho todo lo que tiene que ver con el enfoque de género y el feminismo, y digamos que aunque ha sido algo que ha estado presente, quizá en los últimos años como que me he reencontrado más con ello y lo he dado más prioridad. Así que en eso es lo que ando por ahora. Bueno. Creo que de vuestras historias yo me quedo con apasionados los dos y rebeldes, ¿eh? Porque Félix fue expulsado y tú fuiste admitida en otro nivel, ¿no? Entonces me quedo con esta parte. Pero bueno, le pregunto a Félix vuestra historia, ¿no? ¿Cómo os conocisteis? Y aun estando Alicia muy de acuerdo con lo que Félix nos cuente, pues luego también ella, ¿no? ¿Cuál es su visión de qué recuerdo, ¿no? tiene de ese primer momento y la trayectoria? Bueno, Cuéntanos, pues, Félix. Yo tengo de Alicia un recuerdo que, como todo lo que es importante para mí, viene de lo personal. Y conocí a Alicia en una cena o una comida en casa de un amigo común psiquiatra. Creo que la conocí ahí, igual la había conocido antes, no lo sé. Pero... No, nos conocimos ese día. Bueno. Guarda, no le robes la voz a Félix. Vale. Este amigo psiquiatra, Javier Freixas, me invitó a esa cena por alguna razón, ahí estaba Alicia, y entramos en contacto, y a partir de ahí lo que recuerdo es que ella empezó a frecuentarme para proponerme que participara como docente en ese máster que ella dirigía en la Universidad de Comillas. Y bueno, y a partir de ahí hemos ido continuando con la colaboración hasta hoy. O sea que, y yo me siento siempre muy bien acogido y muy partícipe de lo que Alicia hace y cómo enseña. O sea que yo encantado. Bueno. Ahora te toca, Alicia. A ver, ¿qué recuerdo tienes tú? Complemento la historia de Félix. Nos conocimos, creo que justo hace 10 años, porque el otro día lo estuve revisando en Barcelona, me acuerdo en el Puente de Reyes, porque un amigo mío que creo que está por aquí,
Javier Contreras había ido a alguno de tus talleres y me había dicho, cuando yo trabajaba en Comillas y dirigía el máster de terapia familiar, me decía, Alicia, tienes que traer a Félix Castillo, tienes que traerlo, que tiene cosas muy interesantes. Yo, bueno, pues traeremos al Félix Castillo. Entonces me acuerdo que cuando fui a pasar el Puente de Reyes a casa de Maya y de Jordi en Barcelona, aproveché y dije, bueno, Félix, quedamos, así nos tomamos un café y bueno, pues ya organizo el que vengas a dar algún taller a Comillas. Y entonces me acuerdo que quedamos, era como un día, el Puente de Reyes, estábamos en Barcelona, estaba todo cerrado, lo típico que es el día de la cabalgata, no encontrábamos un sitio donde tomar algo, nos echaron de todos los sitios y yo me acuerdo que llamé a mi amiga y le dije, oye, ¿me puedo llevar a este hombre a cenar? Que tenemos una cena esta noche, me parece majo, ¿quieres que lo traiga? Sí, nada, tráetelo. Así que se lo dije a Félix, aparecimos allí en casa de Jordi Freisas y de Maye, que estaba llena de gente que pasaba por allí en pijama, cocinando y tal, y me acuerdo que Maye nos puso a montar las fundas de un sofá de Ikea mientras acababan de cocinar. Bueno, el caso es que al final ahí estuvimos en aquella cena hasta las tantas con otros amigos de Maye, aparte de luego ya se hizo amigo Félix de Maye y de Jordi, y bueno, y ahí digamos que empezamos, yo le invité a venir a Madrid a dar un taller en Comillas y a partir de ahí pues estuvimos en contacto a lo largo de estos años y también pues cuando yo monté digamos mi propio centro sí que tenía interés en traer a Félix porque yo creo que tiene un enfoque un poco inusual y diferente de otros terapeutas sistémicos, así que me acuerdo que así es como nos conocimos y me pareció eso, que era interesante este enfoque de Félix de, por un lado, teniendo experiencia tanto en lo organizacional como en la familia. También en aquel momento yo estaba interesada en el coaching y él también. Entonces, bueno, como que hemos compartido así algunos intereses y a la hora luego de montar yo mi proyecto en Focus, pues la verdad que quise también contar con él, ¿no? Me parece que tiene una mirada muy interesante y nada, y ahí seguimos. Pues creo que aprovechando lo de compartir intereses, damos paso a la siguiente parte, ¿no? Que nos contéis, ¿eh? ¿Qué intereses son los que compartís? ¿Qué nos queréis contar hoy? Empieza tú, Alicia. Vale. Sí. Bueno, yo creo que uno de los intereses es el interés, digamos, en mi caso, digamos, la terapia narrativa o el enfoque narrativo, o Félix lo llamaría como un poco las prácticas apreciativas, pero que tiene que ver un poco, yo creo que con un interés o sea, sin dejar la base del enfoque sistémico, también, bueno, pues tener curiosidad como por incorporar otras miradas y otras herramientas. Y en este caso, por ejemplo, aunque lo aplica de otra manera un poco diferente, pero digamos en mi caso, cuando me descubrí y me formé en terapia narrativa, me pareció que traía una visión muy interesante acerca de, digamos, como una visión, no sé, macro, a nivel como social y político, muy interesante acerca del trabajo que hacemos, ¿no? Como de no solo que, digamos, cuáles son los problemas por los que consultan las personas, que en el fondo nuestro deseo es ayudar a que la gente viva mejor, sino también a incorporar ahí como una perspectiva más macro, ¿no? De cuáles son los contextos sociales en los que funcionamos, de cuáles son los discursos sociales dominantes, ¿no? De cuáles son como los modelos de vida que se promueven y qué consecuencias tiene eso, ¿no? en la vida de la gente. Entonces, por ejemplo, me parece que, no sé qué, en eso, pues bueno, compartimos un interés, digamos, como por tener una perspectiva macro y una perspectiva micro, ¿no? Y navegar un poco entre las dos, obviamente con distintas trayectorias, porque Félix tiene más experiencia en lo organizacional. Pero bueno, pues en mi caso me parece que ese es uno de los temas, yo creo que compartimos, ¿no? En este caso yo me formé, he hecho unos cuantos cursos sobre terapia narrativa, que es un enfoque que me gusta mucho y que para mí es importante para ayudarnos como a visibilizar también todas las cuestiones macro, todas las cuestiones sobre el poder que están detrás pues, de
de nuestros discursos profesionales, de los problemas que tenemos, ¿no? También un poco como que tiene toda una visión como social y política, ¿no? Detrás de los problemas por los que consulta la gente, y me parece que, bueno, que eso ha sido algo que me ha interesado y creo que en eso, en este área también coincidimos Félix y yo, ¿no? Yo creo que él también tiene un enfoque que a mí también me interesa mucho en todo esto. Entonces, no sé cómo lo ves tú, Félix. Sí, bueno, lo que a mí me interesa, que coincide con muchas cosas de las que le interesan a Alicia, son lo que yo llamo prácticas sistémicas apreciativas. Utilizo esta denominación para empezar a alejarme de la palabra psicoterapia y sus lecturas que me parecen a veces poco adecuadas, luego explicaré por qué, y también para alejarme de la consultoría y también para alejarme del coaching como una práctica de ayuda o acompañamiento. Y lo digo, y quiero alejarme de estas tres denominaciones por el exceso de monetarización en el que han caído estas disciplinas, ¿no? Y para mí es fundamental, por supuesto, ganarme la vida, pero sin monetarizar mi manera de trabajar. Es decir, sin convertir en el centro de mi trabajo implícitamente el ingreso monetario, ¿no? Esto tiene que ver con una crítica económica del paradigma actual que está en pleno proceso de cambio y de transición, que tiene esta premisa. El modelo económico dice que tenemos que crecer, 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 crecer indefinidamente económicamente, y eso es en términos de tesorería, de liquidez, de capacidad de acumular. A mí me parece que a veces, sin darnos cuenta, entramos en esa dinámica, y para mí es importante empezar a introducir conciencia en las personas, en los profesionales sobre eso. Otro elemento que para mí es importante tiene que ver con la palabra prácticas, es la importancia de convertir en propuestas concretas de acción para las personas que acompañamos nuestro modelo, nuestra teoría, nuestra verbosidad, nuestro perorar. Creo que tenemos que encontrar maneras, lo que llamábamos antes tareas, yo les llamo quereres o rituales, maneras de que las personas lleven a su vida cotidiana los incrementos de conciencia o descubrimientos que encuentran en la consulta. Lo sistémico me parece fundamental en mi práctica, en eso también coincidimos, por supuesto, con Alicia, pero yo tengo mucho interés en añadir algunas cosas que no están del todo desarrolladas en el modelo sistémico de la terapia familiar, aunque sí que hay modelos y escuelas que las desarrollan. Un elemento que ha sido mucho tiempo una frontera es el individuo. Creo que, bueno, recuperando de nuevo Pasos hacia una ecología de la mente o Mente y naturaleza de Bateson, el contexto es un concepto clave en el modelo sistémico, y el individuo es un sistema que tiene que tener una relación a veces fundamental con su contexto externo, pero sobre todo tendrá una relación con su contexto interno. Y el contexto interno del individuo y el individuo como sistema es algo que para mí es importante recuperar e incorporar en la práctica sistémica. Y otra cosa que es para mí importante recuperar es el peso del contexto externo más allá de la familia. Y con eso me refiero a la importancia que tiene la actividad profesional, a la que no le damos importancia, pero muchas veces probablemente es el factor más relevante en el malestar o en la enfermedad de salud, bueno, en la enfermedad mental. Y por último, para mí es fundamental desarrollar una mirada
en la que uno se entrena, pese a sus tendencias y prejuicios, se entrena en apreciar todo lo que se mueve. Es decir, me gusta la idea de Carl Sagan de cosmos. La realidad del universo es un cosmos ordenado, en el que podemos aspirar a atribuir sentido a todo lo que pasa y dejar de descalificar de una manera salvaje, inmediata y desprovista de interés por entender a las personas, a los políticos, a los gobiernos, a las organizaciones en las que trabajamos. Creo que eso acaba siendo tóxico para la persona que juzga, que señala, y acaba provocando la incapacidad del cambio. Y con esto no estoy diciendo que no hay que reivindicar y que no hay que señalar lo que no funciona. Creo que eso hay que seguir haciéndolo, pero entrenándose en atribuir sentido y en apreciar todo lo que se mueve. Que es una expresión coloquial, pero supongo que se entiende, ¿no? Sí, yo solo quería comentar en la línea de esto que dice Félix, que a mí también me parece muy interesante, aparte de que, ¿no?, de su experiencia trabajando en organizaciones y en la clínica, ¿no?, como esta visión como de lo sistémico más allá de la sala de terapia, ¿no?, que creo que es un interés que compartimos los dos. Me parece eso, que en el fondo en el trabajo que hacemos estamos obviamente intentando ayudar a las personas que nos consultan, pero a la vez es como que ¿no?, los problemas por los que nos consultan en el fondo son como una especie de reflejo de cosas que ocurren a otros niveles macro, ¿no? Y para mí, que he llegado a esto, digamos, a través de la terapia narrativa, me parece interesante todo lo que, al menos a mí, la terapia narrativa me ha ayudado a plantearme acerca de eso ¿no?, de cuáles son los discursos dominantes sociales, de cuáles son como los modelos de vida que se presentan como buenos, como preferibles, como exitosos, como sanos, ¿no? Es un poco cómo tener una mirada macro a la vez que trabajamos en lo micro, ¿no? Y entender qué relación hay entre eso. Y en el fondo yo creo que también entender que en todos los procesos de cambio, bueno, pues obviamente es imposible que seamos neutrales, que no tengamos nuestras ideas preconcebidas acerca de las cosas, pero que necesitamos a veces también como revisar un poco las premisas bajo las que estamos trabajando o eso, cuáles son a lo mejor pues ¿no?, como una visión contextual más amplia, más allá de la pareja o de la familia, ¿no? Pues que tiene que ver con, ¿no?, con modelos acerca de cuál es el éxito, cuál es un síntoma de salud, cómo deben ser las relaciones, todo el tema de género que a mí me importa mucho, ¿no?, cómo se supone que son los hombres, las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que introducir una lente más amplia al espacio de la terapia me parece que añade mucha riqueza, ¿no? No porque nos pongamos a teorizar sobre la vida o tengamos que salir de ahí con una pancarta o una manifestación, que a lo mejor también, no lo sé, ¿no?, sino como por elegir de alguna manera de qué manera nos queremos relacionar con ese contexto macro, ¿no? Bueno, a mí me gustaría también plantear que en esta idea que es narrativa, que tiene que sistémica, de las prácticas sistémicas y apreciativas, algo que me parece muy importante es reducir la complicación que ha inundado el modelo sistémico en los últimos años. Digo complicación porque de pronto, en mi opinión, hemos abusado de conceptos de diagnósticos relacionales, seguimos utilizando los diagnósticos del DSM-4 o 5, y todo eso hace muy complicado generar prácticas liberadoras y tomas de conciencia en pacientes y usuarios que son únicos, que son irrepetibles, que tendríamos que intentar no meter en cajas y reducir a esos diagnósticos y recuperar sus contextos
personales y actuales, biográficos, etc. De manera que para mí una práctica sistémica y apreciativa es ver las circunstancias de las personas que vienen a mi consulta, ya sean equipos, organizaciones, individuos, desde 4 perspectivas. ¿Qué traumas ha habido? ¿Qué pérdidas ha habido? ¿Qué duelos pendientes hay? ¿Qué situaciones de desorientación vital podemos compartir y se perciben? ¿Y qué nivel de soledad, de aislamiento y de fragmentación se percibe? Para mí, esto es una manera de... Me ha pasado lo mismo que al Simón. He agarrado un fruto seco. Qué curioso. Para mí esto es una manera de convertir la mirada del facilitador, del terapeuta, de quien acompaña, convertir esa mirada en una mirada más sencilla, que no es más simple. Y como es más sencilla, puede ser más compleja y más singular y con un mayor recorrido. Pero eso requiere que una y otra vez el facilitador, el terapeuta, se ponga en una posición más igualitaria, más horizontal respecto a sus facilitados y se ponga dentro de la ecuación. Es decir, no mire hacia afuera, sino que mire de dentro hacia afuera y de abajo hacia arriba. Para mí esto es un comportamiento de acompañamiento más sencillo y complejo, en lugar de simple y prolijo y lleno de categorías, pero complicado. Y esa para mí es una práctica muy importante en mi actividad habitual. No sé, ¿sigues tú, Alicia, o cómo ves esto? Perdón, que había quitado el micrófono. Ana, ¿ibas a decir algo? No, yo estaba diciendo que efectivamente estáis llevando un hilo de conversación muy, muy interesante y yo estoy asombrada gratamente, o sea que Vale. continuar. Es verdad que recordar a los demás que nos están escuchando la posibilidad de hacer una pregunta, como somos un grupo no muy extenso, podéis encender el micrófono o en el chat pedir para hablar, porque conversar con Félix y Alicia es algo importante en el aperitivo. O sea que me gusta que estéis hablando, pero también el decirle a los que están aquí que podemos preguntar, ¿ok? Vale, sí, por supuesto, sí. Sí, en la línea de lo que comentaba Félix, creo que me gusta como dos imágenes o dos metáforas que he incorporado desde el enfoque narrativo, un poco de cuál puede ser nuestra relación con las personas que nos consultan, que es la de, digamos, aliado apreciativo o la de co-investigador, ¿no? Igual lo de apreciativo iba en la línea de lo que comentaba antes Félix, pero creo que obviamente las personas profesionales que, digamos, damos un servicio, pues digamos que tenemos el rol de expertos, ¿no? Se supone que estamos ahí para ayudar a generar un cambio, para poner nuestros conocimientos al servicio de otras personas y que les resulte útil, ¿no? Pero creo que me parece que es interesante plantearnos cómo podemos hacer eso sin situarnos quizá en una posición como más, digamos, como más clásica de lo que sería quizá, por ejemplo, el modelo médico, ¿no? Digamos, como de una persona que tiene un malestar y va a un experto que tiene un conocimiento en el que le dice esto es lo que te pasa y esto es lo que tienes que hacer. Creo que en psicoterapia, hombre, la terapia sistémica ha cuestionado, ¿no?, mucho eso, ha intentado crear formas de relación, digamos, como, ¿no?, más colaborativas, y me parece que es interesante pensar cómo podemos ayudar, obviamente, a generar una diferencia, porque para eso la gente viene a consulta, si no, pues iría a dar un paseo o a tomar un café. ¿Cómo podemos hacer eso? Intentando crear una relación lo más horizontal posible, es decir, poniendo nuestros recursos o nuestros conocimientos al servicio del cambio, pero intentando facilitar que lo que se haga visible y lo que tenga más
peso sean las ideas, los conocimientos, las iniciativas de las personas, lo cual no es tan fácil, porque a todos se nos ocurre muy fácilmente, creo, dar consejos y decirle a la gente qué es lo que tendría que hacer. Y bueno, si eso funcionase, si a la gente le decimos, mira, te pasa esto, esto es lo que tienes que hacer, no sé, igual a veces la gente cambia así. Desde mi perspectiva, el cambio no se hace así, y aparte que a mí personalmente tampoco me gusta especialmente estar en ese lugar, porque qué sé yo realmente de qué es lo mejor para la vida de otras personas, sino que creo que, y en esto yo creo que Félix y yo compartimos esta idea de cómo utilizar nuestro rol profesional de manera que generemos un cambio, pero de manera que ayudemos a que sean las personas las que tomen más la iniciativa acerca de lo que tienen que hacer, y digamos como esta idea de que ellos son expertos en su vida, ¿no? Y nosotros en todo caso somos expertos en cómo generar espacios de conversación y de facilitar el que surjan nuevas oportunidades, ¿no? Que no quiere decir, obviamente, que no tengamos poder, que no tengamos una responsabilidad sobre el proceso terapéutico, porque por supuesto que lo tenemos y hay una diferencia jerárquica y tenemos una responsabilidad sobre los pacientes, consultantes o como queramos llamarlo, ¿no? Pero a mí me parece que eso es, no sé, es un tipo de intervenciones que a mí me llaman la atención y me parecen útiles y también, no sé, concuerdan con mi forma de ser. Yo me siento más cómoda trabajando así. Vale, creo que queda contestada la pregunta que dice Yolanda Espina, pero os la leo. ¿Podríais explicar lo de la relación horizontal? Bueno, yo puedo aportar algo al respecto. Primero empezaré por manifestar un desacuerdo retórico con Alicia. ¿Qué significa un desacuerdo retórico? Creo que nosotros, y eso tiene que ver con lo horizontal, podemos definirnos como expertos en no ocupar la posición de experto. Porque esa es una experticidad también, y es un entrenamiento, y es muy valioso. Y también podemos definirnos como expertos en ayudar a las personas a sentirse valiosos y a no evitar sus circunstancias. ¿Qué circunstancias? En trauma, duelo, desorientación vital y soledad hay comportamientos evitativos de una manera crónica, y eso lleva a circunstancias a veces de gran infelicidad e insatisfacción. Bien, podemos convertirnos en expertos, en no ser expertos en la vida de otros, en encontrar maneras de validar a través de la experiencia y la relación a los otros, y en incorporarnos nosotros en la relación, en el vínculo. ¿Cómo? Aprendiendo, por ejemplo, a modular nuestra empatía, aprendiendo a ser conscientes de nuestros sesgos y prejuicios no reconocidos, no atendidos, que pueden tener un impacto invalidante. Y a partir de esa capacidad y de esa experticidad, uno puede ofrecer un acompañamiento muy valioso que no desactiva, que no inhabilita, que no invita al otro a delegar su vida en este profesional experto. Todo eso para mí tiene que ver con la horizontalidad que tenemos que empezar a plantearnos, y que, en mi opinión, es una revisión de dos modelos muy importantes, dos paradigmas muy exitosos presentes que están en un momento de transición y que tienen un impacto muy grande en nuestra realidad. El paradigma patriarcal de la diferencia, el paradigma de la importancia de la sumisión, de la autoridad, y luego el otro paradigma que me parece que es muy importante también es el paradigma económico. La codependencia y la distancia generan relaciones que no son útiles, que generan un tipo de relación que está al servicio de la monetarización y no de la validación del otro. Y con esto no estoy diciendo que tenemos que trabajar gratis,
sino que tenemos que trabajar de otras maneras, en mi opinión. Por ejemplo, yo he descubierto que a medida que pasan los años, veo a mucha más gente, pero muchas menos sesiones. Y esas pocas sesiones a veces se repiten al cabo de meses o incluso de años. Es otra manera de mantener ingresos sin generar codependencia, sin inhabilitar y aprendiendo a apreciar lo que la persona trae, sin ninguna tentación de inhabilitar en base a mis presupuestos teóricos o mi capacidad de meter en cajas diagnósticas a la gente. Por muy complicadas y prolijas que sean, en mi opinión no sirven. Alicia, ¿quieres...? Ok. Nada, sí, continúo. Bueno, cuando quieras, Ana, o me interrumpes. Yo, a ver, había buscado algunas viñetas, algunas imágenes que utilizar desde mis presentaciones, o sea que las voy a compartir como para continuar con esto que estamos, que estamos hablando, que tienen que ver un poco con los, digamos, con cómo influye lo macro, ¿no?, en lo micro, en lo que nosotros trabajamos, ¿no? Y también, de alguna manera, cómo nuestra labor de terapeutas, trabajadores sociales o lo que sea, ¿no? Pero digamos, nuestra labor como profesionales tiene también que ver, creo yo, con una, no sé, con un posicionamiento en cuanto a cómo, algo así como a qué tipo de modelos de vida estamos promoviendo o no. No quiere decir que seamos ni predicadores ni estemos diciéndole a la gente lo que tiene que hacer, pero en el fondo yo creo que una terapia es una posibilidad de revisar un poco las premisas bajo las que vivimos, ¿no? Y desde ahí yo creo que es interesante que seamos críticos, ¿no? Encontré esta viñeta, ¿no?, que dice, te adaptas o mueres, o no te adaptas y generas el cambio, ¿no? En el fondo, creo que en la terapia estamos siempre, o cuando trabajamos desde el enfoque sistémico, por ejemplo, ¿no?, de cómo uno encaja o no en su sistema familiar, pues en el fondo ese es el dilema, ¿no? Cuánto de alguna manera me adapto para pertenecer a un sistema y cómo voy quizá diferenciándome de ese sistema en algunas cosas que, ¿no? Y el sistema puede ser la familia, pero puede ser la empresa, puede ser la sociedad, ¿no? De qué manera también voy como negociando mis lealtades para poder igual generar un cambio y para elegir, digamos, como a qué me adapto y a qué no me adapto, ¿no? Me parece que en ese sentido nuestra labor es una labor también en el fondo de, no sé, como de cambio social, ¿no? Y bueno, y hablando de lo que comentaba antes Félix también ¿no?, de estos paradigmas económicos, pues creo que por ejemplo hay toda esta idea de la felicidad, ¿no?, de cómo de que tenemos que ser felices todo el rato, de que todo lo tenemos que convertir, todos los problemas se convierten en oportunidades, ¿no? Por comentar uno de los discursos con los que lidiamos a veces, ¿no? Esta idea casi como de la felicidad obligatoria y de los libros de autoayuda, que algunos realmente sirven de ayuda, ¿no? Pero un poco como intentar contrarrestar esta visión que me parece a mí que es excesivamente individualista acerca de que, ¿no?, todo depende de ti, todo está en ti, cualquiera puede triunfar o ser presidente de los Estados Unidos, no sé, ¿no? Estas ideas que están, me parece, muy en la línea de oscurecer cuáles son las condiciones macro, las condiciones sociales en las que vive la gente y poner todo el foco en el individuo, ¿no? Me parece que nuestra labor es también esa. Tengo aquí esta imagen que la encontré y me hizo mucha gracia. En 1492 nativos americanos descubrieron a Colón perdido en el mar, porque me parece que esa es otra de las cosas con las que lidiamos en terapia, que bueno, en sistémica estamos muy acostumbradas a hablar de la puntuación de la secuencia de hechos, ¿no? Bueno, pues esto es otra manera de puntuar el hecho de que Colón descubrió América, ¿no? Que es, yo creo que pensar que siempre tenemos la posibilidad en terapia de ayudar a ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Yo creo que los terapeutas familiares estamos acostumbrados a eso,
Y eso, no perder de vista que siempre hay otra, no hay una única historia, siempre hay diferentes historias porque hay diferentes personas, puntos de vista y perspectivas implicados. Pero sí ocurre en las familias, en la sociedad, en la vida, que hay historias dominantes y hay historias que quedan relegadas, ¿no? Porque tiene que ver con, digamos, en el fondo, quiénes tienen más poder o legitimidad o recursos o voz para hacerse oír y qué voces son relegadas, ¿no? Entonces, pues esto que también lo encontré en una página web, hasta que los leones comiencen a escribir libros, la historia siempre glorificará al cazador, ¿no? Entonces me parece que nuestra labor en terapia también en el fondo es como ayudar a ver cuáles son esas otras perspectivas o historias que han sido relegadas, ¿no? Y a entender cómo los discursos se construyen desde el privilegio, ¿no? Cómo quienes tienen más voz y más poder son quienes dan forma a las historias, y me parece que la terapia es una manera de construir eso, ¿no? Creo que tenía aquí otra imagen. Esta tiene que ver con el tema de género, que sabéis que a mí me interesa mucho, pero sería esto, ¿no? Protege a tu hija o educa a tu hijo, ¿no? Las dos cosas son importantes, pero me parecería que también, dependiendo de dónde pongamos el foco, estamos colaborando a construir una determinada versión o no de la realidad, ¿no? Y creo que esto es importante en cualquier aspecto en el que trabajemos, y a mí, que me interesan mucho las cuestiones de género, pues me parece que ahí también se da con muchísima frecuencia. Vale, a ver, un poquito cambiando de tema, pero por lanzar una de las preguntas que hay en el chat, José Antonio Pérez del Solar. Bueno, yo las leo, pero que si queréis, José Antonio enciende su micrófono y la dice él. Bueno, yo empiezo a leer y ya él, si quiere, pues comenta con Félix. Hola, Félix, ¿podrías explicar un poco más cómo exploras el tema del fraccionamiento? ¿En qué ámbitos de fraccionamiento? ¿En el otro? Un gran abrazo a todos. No, he dicho fraccionamiento o fragmentación. Es que no sé si... Fragmentación puede ser. Fragmentación, sí. Vale. Bueno, yo creo que la fragmentación es una realidad que en mi práctica percibo continuamente, y es una realidad en la que se percibe que las personas se han convertido en partes de algún tipo de modelo de la salud mental o de la consultoría o de lo que sea, y han perdido su valor holístico, ¿no? Como totalidad. Es inevitable recordar que la carrera de un gran ejecutivo en sus horas bajas tiene que ver con su ser holístico, con su biografía y con sus circunstancias. Podría tener que ver con su retirada del mundo familiar para dedicarse en cuerpo y alma al trabajo, abandonando o siendo infiel a su esposa con el trabajo, abandonando y rompiendo el vínculo con sus hijos y generando los cimientos de una vida probablemente poderosa y rica, pero pobrísima en lo fundamental que define a los humanos, que es las relaciones. Y a menudo miramos de una manera muy fragmentada a las personas, y las personas se miran y se conciben de una manera muy fragmentada. Aprovechando esto que estoy diciendo y la última foto que ha mostrado Alicia, me gusta lo de protege a tu hija, pero también diría protege a tu hijo de esa carrera asociada al poder y al trabajo y desconectada de las relaciones, de las emociones y de lo que es básico para la vida. A los chicos y a también muchas chicas hay que protegerlas de eso, porque educar suena a corregir, me parece poco apreciativo. Los chicos también tienen que ser protegidos desde esa perspectiva. Y bueno, pues eso, volviendo a lo de la fragmentación, José Antonio, tenemos que aprender a devolver una mirada no fragmentada. Para eso tenemos que desfragmentarnos previamente nosotros mismos, como personas y como profesionales, porque la mirada fragmentada que emitimos
es una proyección de nuestra propia fragmentación personal. Gracias. Una cosa que a menudo oigo en mi consulta es, ¿cómo puedo separar lo personal de lo profesional? Porque esta es una máxima que se repite en todas partes. Mi respuesta siempre es, mire, no se puede. Usted no puede separar lo personal de lo profesional. Y si tiene que prestar atención a algo para que afecte a lo profesional, fíjese en lo personal. Aunque sea usted un gran ejecutivo, su vida personal es la base de todo lo que vive ahora. Gracias, Félix. Ok, otra pregunta de Javier Aperador. ¿Cómo generar una relación de horizontalidad en contextos coercitivos de protección a la infancia donde la demanda de ayuda no existe de forma directa? Qué buena esta pregunta. Bueno, ¿quieres contestar tú, Alicia? No, adelante, Félix. Te la Un dejo. poquito los dos, ¿no? Ahora a ver, Alicia, ¿qué complementa? Mira, Javier, para mí esta es una pregunta muy valiosa. Yo trabajo con equipos que se dedican a la protección al menor en servicios sociales y los EAIAs, que se llaman en Cataluña. Y me parece que esto es fundamental porque digamos que la premisa a veces inconsciente, el prejuicio es que los padres de estos niños son malos padres. Y yo aquí creo que es muy importante la capacidad de introducir una mirada apreciativa. Por ejemplo, a mí me gusta recordar a los operadores que todos ellos, en las mismas circunstancias que esos padres, con la misma biografía que esos padres, habrían hecho probablemente lo mismo. De manera que, a no ser que tengamos la posibilidad de desamparar al niño porque el maltrato y el abuso es muy grave, necesitamos la colaboración de esos padres. Necesitamos que estén dispuestos a cambiar sus prácticas, sus patrones educativos, vinculares, etc. Y para que estén dispuestos a hacer eso, ya os adelanto que no sirve una mirada invalidante y descalificadora. Es decir, tenemos que aprender... Un aperitivo en Zoom con Félix Castillo y... A ver, que voy a apagar ya está. micrófono. Silenciada. Vale, gracias, Alicia. Creo que tenemos que aprender a generar una mirada que pese a todo valida a estos padres mientras estén ahí y los necesitemos. Y generar esa mirada validadora es muy difícil porque el prejuicio es muy intenso y muy sentido. Y cuando digo mirada validante y apreciativa, no digo que no hay que poner límites, pero probad con vuestros enemigos, con vuestros hijos adolescentes, a poner límites desde una mirada apreciativa y a poner límites desde una mirada interna descalificadora. Y mirad cuál es el resultado. Yo no lo voy a probar. Con mi hija adolescente no. Bueno, pues te aseguro que tiene un impacto bastante impresionante. Bueno, la primera parte sí la pruebo. La segunda parte... Alicia, ¿quieres tú complementar? Sí, iba a decir, yo estoy de acuerdo con Félix. Creo que ¿no? Hay situaciones en las que nos vemos, no sé, ¿cómo decirlo? Que tenemos que encontrar cómo manejar la reacción que nos produce en ciertas situaciones, ¿no? A lo mejor de posible desprotección de los niños o de lo que sea, en las que nos vemos tentadas a saltar y a intervenir y a decir esto está bien y esto está mal, pero de nuevo la pregunta sería si realmente eso es lo que va a ayudar a generar un cambio, ¿no? Lo cual no quiere decir que todo nos parezca bien o que no sea importante también en terapia marcar o señalar cuáles son las situaciones de abuso, de violencia, de desprotección, de todo tipo, ¿no? Hacia los niños o como sea. Pero creo que, y obviamente también tiene que haber como instrumentos de control social, no sé, ya sea los servicios de protección al menor, etcétera, pero me parece que el reto ahí, como en muchas otras cosas, es también buscar como, de alguna manera, qué sentido tiene
el hecho de que las personas funcionen de esa manera, ¿no? Es decir, unos padres que actúan de una manera que nos parece inadecuada. Y yo diría, y más allá, muchísimos de los problemas por los que la gente nos consulta, en el fondo yo creo que si somos sistémicos intentaremos entender como qué sentido tiene que la persona o la familia funcionen así, intentando partir de la idea de que seguramente es la mejor manera o la manera menos mala que han encontrado en su contexto y con los recursos que tienen de actuar de esa forma, ¿no? O incluso que también como que esas formas de funcionamiento, digamos, problemáticas, muchas veces también son reacción a otras situaciones traumáticas o abusivas o de discriminación que esas personas han vivido, ¿no? Entonces, o sea, yo diría que intentar darle un sentido a ese funcionamiento, por muy disfuncional que nos parezca, me parece que es un paso como para ayudar a cambiarlo, ¿no? Eso es lo Alicia, aprovechando que hablas, que como hay una pregunta para ti de José Antonio Pérez, del Solar, dice, ¿cómo influye la pandemia, el trabajo en casa, las pérdidas de empleo desde el enfoque feminista en las familias o parejas que acuden a consulta? Wow. Bueno, hay muchas cosas ahí, pero yo diría que la pandemia, o bueno, ¿no? O cuando hemos estado, digamos, en confinamiento, yo creo que quizá ha puesto como una lupa sobre situaciones que ya estaban ahí, aparte de toda la situación de inseguridad y de incertidumbre que se genera, etcétera, etcétera. Pero digo que yo creo que ha puesto más encima sobre la mesa estas situaciones de cómo a lo mejor cómo se reacciona a lo mejor en una familia frente a una situación de crisis o de incertidumbre. Y curiosamente yo creo que, por ejemplo, cuando ha habido confinamiento y hombres, mujeres y niños hemos tenido que estar todos confinados en casa, en realidad han seguido funcionando, por ejemplo, el reparto o no reparto de las tareas domésticas, por lo que yo he leído y las investigaciones que se han hecho, no ha variado tanto, ¿no? O sea que, de hecho, creo que había un estudio que decía que, digamos, aprovechando el confinamiento, había habido al final más publicaciones que habían enviado autores varones a las revistas científicas y menos que habían enviado las mujeres, lo cual querría decir igual como que toda esa carga doméstica ha recaído más en las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, me parece que todo lo asociado al confinamiento y la pandemia quizá a veces también ha facilitado que al compartir más tiempo en la casa haya podido haber también, o sea, yo creo que nadie se ha quedado igual y en cuanto a las relaciones familiares han empeorado o han mejorado, pero igual no se han quedado. Y yo creo que es como otra situación en la que una situación muy excepcional, pero en la que se pone de manifiesto, creo yo, que sigue habiendo, digamos, como me parece que un reparto desigual de los roles, de las cargas y de las tareas, por ejemplo, domésticas en casa, y que a la hora de, a lo mejor de flexibilizar, por ejemplo, la dedicación al trabajo, en general suele ocurrir que quien lo flexibiliza es más la mujer que el marido. A ver, hablo a nivel global, seguro que hay casuística para todos los gustos, ¿no? Pero me parece que ha puesto de manifiesto, digamos, algo que ya venía ocurriendo hasta ahora, es lo que yo creo, ¿no? Félix, ¿tú quieres decir algo? Aunque la pregunta sea para Alicia. Bueno, a mí sobre esta situación lo que me gustaría decir es que es una situación que nos pone al límite de nuestras capacidades y recursos y que tanto hombres como mujeres, y no sé cuál de los dos géneros tiene más capacidad en eso, tenemos que aprender a salir del modo de supervivencia y pasar más tiempo en el modo adaptativo. El modo de supervivencia es la respuesta animal de lucha, huida o bloqueo, congelamiento, a situaciones que percibimos como una amenaza importante.
ambos géneros en la actualidad nos pasamos mucho tiempo en ese estado. Y es un estado asociado al sistema simpático que genera mucha adrenalina, mucho cortisol, mucho mal rollo y mucha búsqueda de dopamina. La dopamina, que sabéis que es la hormona, el neurotransmisor que tiene que ver con el placer, produce todo tipo de adicciones. Y la ruptura de los patrones clásicos de funcionamiento requiere aprender a salir de la situación de supervivencia y entrar más a menudo en el proceso de adaptación. Eso tiene que ver con el sistema parasimpático. Es el estado zen, es la presencia de la serotonina y tiene que ver con la capacidad de atender a lo que me está pasando, atender a lo que es primario y fundamental para mí ahora, atender a las relaciones de las que mi bienestar depende y tomar la decisión de ocuparme de todo eso. Si aprovechamos esta situación para entrar más en el sistema adaptativo, que por cierto es el procedimiento en el que aparece la creatividad, la capacidad de innovar, probablemente saldremos de estas con prácticas sociales que empezarán a generar alternativas a 3 modelos que son las aguas en las que vivimos, que son el modelo patriarcal, el modelo médico y el modelo económico actual, o los paradigmas. Los 3 de una importancia brutal en las últimas décadas o incluso siglos, pero que ahora están en una frontera de su viabilidad y están en proceso de transición, de cambio importantísimo. Yo propongo apuntarse a esa transición y generar prácticas nuevas de tipo social, económico, profesional, pero desde el patrón adaptativo, no desde el de supervivencia. En el de supervivencia estamos todo el día con miedo y necesidad de control. En el otro estamos en una posición más amorosa, ¿no? Más apreciativa. Y esa es la posición de la que tenemos que partir para generar nuevas prácticas. Ahora, todo esto son palabritas, no es nada fácil de hacer, pero se puede hacer. Yo baso mi trabajo, por decirlo de alguna manera, en la capacidad de las personas de innovar desde el aprecio y desde el amor y no desde el control y el miedo. Sí, en la línea de lo que estabas diciendo, Félix, bueno, voy a poner otras diapositivas porque yo lo traía un poco al terreno también por ejemplo, de las cuestiones de género, que se podía aplicar a otras cosas, ¿no? En las que yo creo que también, digamos, como poner conciencia a, ¿no?, cómo funcionamos o a qué mandatos hemos recibido, nos ayuda como a tomar una postura a la hora de decidir, digamos, si seguimos actuando automáticamente, como hacemos, bueno, no solo con los patrones de género, ¿no?, sino con muchas otras, no sé, mandatos o expectativas familiares o sociales, es como poder un poco como desactivar esos automatismos, ¿no?, para elegir, por ejemplo, como hombres y mujeres, pues no sé, de qué manera queremos funcionar y a qué mandatos nos queremos, digamos, adaptar o no, ¿no? Dejadme que comparta aquí pantalla para mostrar aquí algunas cosas. Bueno, este chiste en el fondo para mí implica como una llamada a revisar las injusticias que hay entre hombres y mujeres o el hecho de que, que también como profesionales necesitamos tener en cuenta, ¿no?, todas las posibles situaciones de discriminación que se dan en la vida y de qué manera afectan a las personas que nos consultan, ¿no? Entonces me parece que plantearnos que por ser hombre o mujer tengamos o no más o menos derechos, me parece que es algo que también podemos tener en cuenta en la terapia, ¿no? Y esto, que es una pancarta de una manifestación a la que yo añado lo de mujeres, para mí sería como la invitación a introducir en la terapia las cuestiones de género, ¿no? Hombres y mujeres contra el machismo propio y ajeno, es decir, contando con que
vivimos en un contexto, digamos, patriarcal y que todos y todas hemos incorporado ideologías ¿no? y mandatos y conceptos machistas. La cuestión es revisar qué relación tenemos cada persona con ¿no? el machismo y cómo podemos tomar otra postura diferente igual para no seguir reproduciéndolo, ¿no? He cogido aquí esta imagen de Amnistía Internacional, seguro que lo habréis visto anteriormente, ¿no? Como de este iceberg de los distintos tipos de violencia de género, porque me parece que como profesionales, independientemente de que algunas personas trabajen en la parte más visible del iceberg, ¿no? Que sean como los dispositivos relacionados con violencia de género, en el fondo todos estamos trabajando con situaciones en las que podemos también contribuir a desvelar cuáles son pues eso, los micromachismos, ¿no? Todas las distintas situaciones de desigualdad o de discriminación. Ya hablo aquí de hombres y mujeres, pero podría ser de cosas que tienen que ver pues, con la clase social, con la religión, con la orientación sexual, etcétera, ¿no? Entonces, como creo que nuestra labor muchas veces nos facilita como intervenir aquí en la parte invisible, pero que sí que en nuestras consultas esto es visible, ¿no? Y podemos como contribuir a, no sé, a señalarlo, a cambiarlo, ¿no? A invitar a la gente como a probar cosas nuevas, ¿no? Aquí tengo esta viñeta de Forges que me parecía un genio y tenía cosas buenísimas en torno al feminismo y el Día de la Mujer. Entonces, aquí pone, había una vez un machismo chiquitito y tiene un bote de compartir y otro de respetar. Me parece que es una buena imagen, ¿no? Y bueno, y esta de cuáles son como esos machismos chiquititos con los que vivimos en el día a día. A ver, todos y todas, ¿no? Y que también vemos muchas veces en la consulta, ¿no? Bueno, por ejemplo, te ayudo a lavar los platos, ¿no? Como si los platos son sucios, son una cosa tuya y yo, ¿no? Yo te ayudo, ¿no? ¿no? O tu hijo está llorando, es decir, todo lo que yo creo que hemos avanzado mucho, pero que sigue todavía muy presente, o al menos yo lo veo en mi consulta, todo lo que significa como la división de roles en la familia entre hombres y mujeres y supuestamente de qué nos tenemos o debemos hacer cargo o no, que esto también crea muchos problemas. Creo que una situación de desventaja para las mujeres, pero obviamente también tiene como una parte, o sea, creo que hombres y mujeres salimos perdiendo al estar ahí como sometidos a determinados roles de género y mandatos muy, muy estrictos, ¿no? Y este chiste también es buenísimo. Dice, hija, ¿te acuerdas cuando hablamos de que no existen los fantasmas ni los monstruos? Bueno, pues hoy hablaremos del Príncipe Azul, ¿no? Que me parece que también otra de las cosas que hacemos en terapia es de alguna manera como revisar cuáles son, pues también dentro de esos mandatos, pues a veces también todos los mitos del amor romántico, ¿no? De los que nos han llenado la cabeza las mujeres, y como, bueno, ¿no? Como estos mandatos de género, es decir, como poder deshacernos de ciertas ideas preconcebidas que a veces realmente no nos ayudan a navegar en las relaciones, ¿no? Y entonces, pues ahí podríamos hablar, ¿no? De todo lo que tiene que ver con esta idea, no sé, para las mujeres de que nuestra vida está incompleta si no hay un hombre que nos elija, o de que nosotras somos tan amorosas que nos vamos a hacer cargo de que todo el mundo a nuestro alrededor, maridos, padres, madres, hijos, se sientan bien, de que tenemos que ser abnegadas, ¿no? O digo que esto puede sonar un poco anticuado, pero a mí me parece que esto sigue bastante presente en la vida y desde luego en las consultas, ¿no? O los hombres, ¿no? Esta idea de que tienen que mostrarse, ¿no? De que no pueden mostrar sus sentimientos, que no pueden mostrar sus vulnerabilidades, que siempre tienen que estar en control, ¿no? Que si un hombre es demasiado flexible, pues entonces ¿no? Empezamos a llamarle con palabras un poco feas, ¿no? Como que es poco masculino. Me parece que ahí hay muchísimo que, bueno, al menos que revisar y que poner encima de la mesa en la consulta, ¿no? Por lo menos ayudar a no actuar
digamos, automáticamente, ¿no? Sino como a que podamos elegir mejor como qué relación queremos tener con esos mandatos. ¿Quieres decir algo, Félix? Porque la pregunta que viene ahora es otro palo, ¿eh? Es cambiar de tercio. Bueno, yo querría decir en esto que en mi vocación apreciativa creo que los micromachismos tienen que ser entendidos también como una respuesta probablemente que tiene sentido y a la que estoy de acuerdo en que hay que poner límites, de una posición del género masculino en el mundo que asociada a lo que decía Alicia. No puedo mostrar mi fragilidad, mi identidad está asociada al trabajo y al éxito, lo emocional no tiene que formar parte de mi vida y por tanto la conexión con mis hijos no es algo prioritario. Todo eso es fuente muy importante de un machismo al que y esas fuentes no reciben mucha atención habitualmente por los movimientos de reivindicación feministas, digamos, al uso. Y creo que tienen que recibir más atención si queremos reducir la desigualdad de género. Vaya. Esto es el vicio de lo apreciativo, pero a mí me parece muy importante ver eso también. Y lo que decía antes a Félix, cuando hablábamos antes del taller, que a mí también me parece, a mí me gusta mucho que los hombres hablen de esto, ¿no? Creo que también el que haya hombres, ¿no? Varones dispuestos a revisar todo esto del patriarcado y del feminismo y de qué tiene que ver con ellos, ¿no? Porque parece que cuando hablamos de género es una cosa que afecta a las mujeres, ¿no? Igual que cuando hablamos de orientación sexual es una cosa que afecta a los homosexuales y no a los heterosexuales, ¿no? O sea, como que me parece que yo me alegro de que haya hombres también que están implicados e interesados en revisar todos estos mandatos. Bueno, pues la última pregunta, porque hemos pasado la horita del aperitivo. Entonces, Natasha pregunta: ¿cómo podemos apoyar en nuestro trabajo a los adolescentes cuando las familias son completamente desestructuradas y los profesionales los tienen desahuciados a los NNA? No sé bien traducir esto. Es verdad que he puesto en las X la O en vez de la A por no doblar palabras. Si Natasha quiere explicar ese final, los tienen desahuciados, desahuciadas a las NNA, no sé lo que es. ¿Natasha no está? Sí. Niños, niñas, adolescentes. Vale, vale. Es un lenguaje un poco WhatsApp, entonces me es difícil a mí. Perdón, Natasha. Vale. Alicia, ¿es para mí la pregunta o para Es Alicia? para los dos. Alicia. A ver, no sé, es que, wow, esto también sería abrir otro melón muy grande, ¿no? Otro gran tema, pero por un lado pensaba, bueno, ¿no? Cuando trabajamos con adolescentes, obviamente desde el enfoque sistémico está claro que vamos a intentar siempre, digamos, tener en cuenta sus dificultades dentro del contexto y obviamente, ¿no? Apoyar a los padres para que los padres sean quienes mejor cuiden o apoyen o ayuden a los y las adolescentes. Y por otro lado, me parece que, bueno, que también, no sé, igual volviendo a llevarlo a mi terreno, pero que hay todo un campo muy importante de trabajo que hacer en todo esto que estamos hablando, digamos, de los modelos de relación, de los ideales sociales, de los estándares de hombres y mujeres, de las posibilidades de violencia de género. Me parece que hay todo un mundo muy importante de trabajo que hacer con los adolescentes, porque creo que, bueno, que todo esto sigue vivo de maneras diferentes a lo mejor a cuando nosotros éramos jóvenes, pero más jóvenes, pero que sigue vivo en la gente joven ahora, ¿no? Todas las cuestiones de la dominación, del control, del cuerpo, de la sexualidad, etcétera, etcétera. Me parece que ahí hay muchísimas cosas para trabajar, ¿no? Eso es lo que se me ocurriría, es decir, ahí habría muchos temas de qué hablar, ¿no? Pero básicamente yo creo que sería también atender ¿no? Obviamente atender al contexto, ¿no? Al contexto social
y familiar y a toda esta cultura en la que, ¿no? Todo lo que implica, no sé, con los adolescentes, por ejemplo, en las redes sociales, la pornografía, no sé, temas que se me ocurre que tienen mucho que ver como con la educación, entre comillas, afectiva o sexual o relacional de todo el mundo, pero de la gente joven especialmente. Bien, a la pregunta, ¿cómo ayudar a estos adolescentes con familias desestructuradas? La respuesta que yo te aportaría es, primero, hay que dejar de descalificarlos implícita y explícitamente con cualquier propuesta, castigo, mirada, comentario que esté asociada al control, al miedo o a la agresión interna que siento hacia ese adolescente. Todo lo que venga de ahí va a promover una repetición del patrón de respuesta en el que el chico o la chica está. Luego, es útil mostrar curiosidad sobre, por supuesto, su contexto familiar y social. ¿Está el padre? ¿No está? ¿Está la madre? ¿No está? ¿Quiénes han sido las figuras vinculantes? ¿Ha habido un vínculo mínimo suficiente? ¿Quién es esa persona? Otra cosa importante a evitar es no proponerse implícitamente como alguien que habría sido un mejor padre o madre que su padre o que su madre. Y por último, tenemos que aprender a no ir de salvadores de estos chicos. Hay que devolverles con una mirada renovada, construida, trabajada, una mirada de capacidad, de posibilidad, de esperanza. Mi perra no está de acuerdo con esto. Ay, creí que eran los míos y he quitado corriendo el micrófono. Es un esfuerzo enorme de volver a estos adolescentes una mirada esperanzadora. Y de toda esa práctica, que no es nada sencilla, tienen que venir las respuestas de límites. Pero ese límite no es un control, es otra cosa. Es un acto amoroso, un acto de reconocimiento. Y es muy sutil la diferencia, pero es muy importante y se construye por parte del maestro desde dentro hacia afuera. Yo he hecho muy en falta que los maestros no tengan una formación sistémica básica, no se pregunten por las figuras vinculares, no tengan la iniciativa de intentar entender de dónde viene ese comportamiento, qué sentido tiene, por qué ese comportamiento, si lo miramos bien y con curiosidad, podría ser un comportamiento con sentido, de supervivencia, y que probablemente no desaparecerá si no cambia el contexto en el que ha surgido. Y cuando hablo de contexto, hablo de dos contextos, el de la familia, el externo, pero también el interno, el de su relación consigo mismo, el de su relación con sus emociones y pensamientos. Y ese es un trabajo que podemos hacer para proteger a estos adolescentes, pero estamos muy todavía pobres de conocimiento y de formación en esto, por falta de práctica. Aunque hay muchos profesionales muy capaces que lo están haciendo bien, la respuesta que adolescentes problemáticos de familias desestructuradas reciben está asociada al miedo y tiene que ver con control, agresión o evitación. Y eso no funciona. Pues yo creo que con esto nos vamos a ir al brindis. Os pongo a todos en pantalla, pues eso, para hacer este brindis y agradecer a Félix Castillo y a Alicia Moreno. De nuevo, otro aperitivo diferente al resto y ya llevamos más de 10. Y aprovechar también para decir que el próximo aperitivo es el próximo domingo con nuestro querido Ricardo Ramos y nuestro querido José Soriano. Entonces, bueno, que también lo pongáis en vuestro calendario para volver a conectarnos por Zoom. Si queréis decir alguna despedida a Félix o a Alicia antes del brindis, y si no, le voy a pedir a Félix o a Alicia que ellos hagan el brindis.
Bueno, yo hago mi brindis, pues por los niños y niñas adolescentes, como señala Natasha, que están en situaciones muy difíciles por vuestra vocación de escuchar a las 12:30 de un sábado que tendría que ser un sábado de asueto y por nuestra presidenta, por Ana, que es una figura fantástica a la que de nuevo agradezco esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias. Sí, yo también quería eso, bueno, agradecer a Ana y a Félix la invitación de estar hoy aquí hablando de todas estas cosas que nos interesan y que quedan millones de otras cosas que podríamos hablar. Y bueno, me parece que, no sé, que es un gusto compartir estos espacios de reflexión y ¿no? de revisar lo que hacemos, de comentarlo entre todos. Así que bueno, yo brindaría porque, pues nada, porque vayamos saliendo de este confinamiento y esta cosa de la pandemia, ¿no? Habiendo aprovechado el tiempo para hacer algo un poco diferente y no sé, y ojalá como para incorporar esta perspectiva macro a lo micro, ¿no? A lo que hacemos, toda esta perspectiva, no sé, social, política, económica, de los discursos dominantes, etcétera. Me parece que eso es una cosa que a mí me interesa mucho también hablarlo con Félix y con otros colegas, o sea que también ha sido un placer compartir esto contigo, Ana, y con el resto de las personas. Bueno, Así yo que veo nada, muchas vamos caras a- sonrientes y eso es un buen feedback, ¿ok? Ujú. Bueno, pues arriba, Vamos. abajo, al centro y este es el brindis. Ujú. Besos Bien, mil y vale. abrazos. Vale, Adiós. Muchas gracias Ana, gracias a todos. Chao. Chao. Chao.